Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. El libro de Éxodo termina diciendo que la nube, presencia de Dios, se posó sobre el tabernáculo. No había un lugar oficial donde Dios hablaba con Moisés. Siempre una zarza, luego un monte, el monte Sinaí, pero finalmente Dios tiene un lugar donde residir oficialmente. El tabernáculo de reunión, y ahí es donde va a hablar con el pueblo. No, con Moisés. Ahí termina el libro de Éxodo. ¿Y quiénes van a trabajar allá? En ese tabernáculo, ¿gente común? No, sacerdotes y el sumo sacerdote. Hay una reglamentación de cómo deben ellos ofrecer los sacrificios, de qué forma deben efectuarlos. En el libro de Levítico vamos a ver cómo Dios dice y quiere que lo adoren. El libro de Levítico nos va a llevar a rituales que a veces como que chocan con nuestra cultura. Todo esto, que es prefigura de Cristo, Dios quiso que lo hicieran diligentemente. Existe aquí en el tabernáculo la presencia de un Dios 3 veces santo. Y afuera del atrio existe un pueblo sumamente pecador. En medio de esos dos está un grupo de gente intercesora que va a hacer rituales y sacrificios. Dios quiere que el pueblo, cuando se acerque a la presencia de Dios a través de un sacrificio, lo haga no descuidadamente. Ay, vamos a llevar ese becerro, ¿cuál? El más flaco, el que está ahí, ese mechudo que no, ya está bien feo, lléveselo para el altar. No, cuidado con eso. Por eso Dios establece un sistema sacerdotal que iba a cuidar todos estos rituales para que el pueblo tuviera mucho cuidado de cómo se acercaba a un Dios santo. Ahora que vamos a ver las ofrendas que Dios pedía, cada ofrenda es como un espejo. 5 espejos alrededor de la cruz de Cristo. Cada espejo, cada ofrenda reflejaba una forma, una perspectiva de lo que es la cruz de Cristo. ¿En qué año se termina de construir el tabernáculo? Año 1444 antes de Cristo. Durante el siguiente año el pueblo no se mueve del Sinaí. En ese tiempo es cuando se va a escribir el libro de Levítico, para que una vez que arranquen de ahí, del Sinaí, ya sepan cómo acercarse a su Dios a través de ofrendas y sacrificios. Cuando se empieza a escribir el libro de Números, todavía están en el Sinaí. Finalmente permanecieron 2 años en el Sinaí. Hay gente que no le gusta el Levítico, pero si usted lee bien Levítico, usted queda exento de diezmos, de ofrendas económicas, porque usted va a saber que las ofrendas y el diezmo era no para la iglesia, sino para Israel. Jamás las ofrendas fueron en dinero, fueron en especia. Los actuales judíos se sorprenden que los cristianos pidan ofrendas y diezmos. Ya ni ellos lo piden. En cambio, los cristianos pseudoevangélicos, diezmo, ofrenda, primicia, la codicia de los pseudopastores o aparentemente pastores o falsos pastores. Bueno, entonces, ¿de qué se va a sostener el pastor y de qué se va a sostener la iglesia? Bueno, en 1 Corintios dice que cada primer día de la semana, domingo, cada quien aparte algo para la ofrenda de los santos. 2 Corintios, cada quien dé conforme propuso en su, no por tristeza ni aflicción, porque Dios ama. Eso es la regla en el Nuevo Testamento para dar. Los que defienden lo del diezmo dicen que el diezmo es antes de Moisés. Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, que era un sacerdote de Salem. Recuerden que ese diezmo que Abraham le da a Melquisedec no era producto agrícola ni de trabajo, era producto de un despojo, de una guerra. Le da el 10% a Melquisedec y luego le da el 90% a los otros que lo ayudaron en la guerra. O sea que Abraham se quedó con 0.
Si usted dice que va a ser como Abraham, entonces tiene que dar el 100, 10% a la iglesia y 90% a los que le ayudaron en la guerra. Y luego hay otro versículo ahí de Jacob, se pone en una piedra y le dice, Señor, si tú me bendices en esta pelada, te doy el 10%. Pero jamás se ve que Dios se lo haya pedido. También jamás se ve que Dios lo acepta. Es una propuesta que él está haciendo. Pues con esos dos versículos dicen que ya el diezmo es antes de la ley de Moisés. El diezmo en el Antiguo Testamento era alimento. El diezmo era cada año. Y había un diezmo que era cada 3 años. Era comida. El alfolí eran las bodegas. Era para los levitas. Lo comían las viudas y los huérfanos. Para eso era el diezmo. Caray, yo pensé que era para comprarle un carro último modelo al pastor. Yo pensé que era para que el pastor viviera como hijo de rey. Porque para eso son los diezmos. Y si no, malditos sois, me habéis robado. Malaquías. ¿Se dan cuenta de este robo tan absurdo? Había 300 ciudades entre Israel y Judá. Y Dios decía en qué ciudad se iba a comer el diezmo. Entonces se juntaban los huérfanos. Iban todos a esa ciudad, huérfanos, viudas y sacerdotes. Y la de los 3 años también participaba el pueblo, todos a comer de los diezmos. Qué diferente ahora, ¿no? Porque la Biblia dice que habrá falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas. Como existe un Dios santo, Dios quiere que se acerquen diligentemente a Él a través de sacrificios. Y los sacrificios expiaban el pecado. Y la palabra expiar es encubrir, poner como una capa protectora al pecado. Eso es lo que estuvieron haciendo todos los sacrificios en el Antiguo Testamento, encubrir, expiar el pecado, pero no lo quitaban. Todo esto era sombra del que iba a venir Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que expía el pecado del mundo. Así dice, que encubre el pecado. No, él no lo encubrió, que quita. Era la sangre preciosa del Hijo, y esa no encubrió, esa quita el pecado del mundo. ¿Tiene poder la sangre de Cristo? Hebreos dice que sí, porque no es de machos cabríos. Él quita el pecado del mundo, no lo expía, no le da cubierta, como se estuvo haciendo todo el Antiguo Testamento. Porque aun cuando ya había muerto nuestro Señor Jesucristo, cuando se escribe el libro de Hebreos, todavía se estaban haciendo sacrificios hasta el año 70. Que Roma destruyó el templo de Jerusalén. Capítulo 1, el libro de Levítico, dice así: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo reunión y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, son 3 ofrendas voluntarias. Esta es una de las primeras, voluntarias. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno, de un toro, u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. O sea que la ofrenda por holocausto tenía que ser de ganado vacuno masculino, o sea, toro. Si usted iba a ofrecer del ganado vacuno, tenía que ser macho y sin defecto. Tenía que ser de su ganado. Nos daban ganas de decir, si se va a quemar todo, ¿por qué no matamos a ese que tiene la pata rota, no? O ese que tiene una mancha en la oreja. Dice Dios, cuidado con eso. Tiene que ser el mejor que tengas, sin defecto. Tomabas el mejor toro que tenías, te metías por la puerta del tabernáculo y ahí estaba el sacerdote y te recibía tu ofrenda. Antes de la ofrenda, tú tomabas la cabeza y le ponía las manos, y es muy probable que empezaran a pedir perdón. Es una forma de transferirle nuestro pecado a un ser que no tiene culpa, prefigura de Cristo. Entonces el mismo penitente era el que desollaba al animal, y entonces los sacerdotes, los hijos de Aarón, corrían con un cuenco y agarraban toda la sangre que brotaba, y toda esta sangre la derramaban alrededor y en los cuernos del altar de bronce que estaba en el atrio. El verso 3, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, sin defecto, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiar, o sea, para darle una encubierta
encubrir el pecado. El pecado solo se pagó en la cruz. Tenemos un acusador, hermano, que es el diablo, pero tenemos un intercesor en el lugar santísimo, que es Jesucristo. ¿Y con qué intercede? ¿Con milagros, con poder? No, intercede con su sangre. Por eso Pablo dice, me glorío en la cruz de Cristo. No me glorío en sus milagros, no me glorío en su persona, no me glorío en lo bueno que fue. Me glorío en la cruz de Cristo, porque ahí fue derramada la sangre. Entonces degollará el penitente, el dueño del toro, degollará al becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está en la puerta, en la entrada del tabernáculo de reunión. Hay que desollar al animal. Esto no lo hacía el sacerdote, lo hacía el penitente. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Desollar es quitarle el cuero. Y luego de este holocausto el cuero era para el sacerdote, nada más. Y todo el holocausto era quemado, no quedaba nada, pura ceniza. Esto era para que vieran ellos lo grave del pecado, que vieran que hubo necesidad de quemar al mejor animal de su vacada por el problema del pecado. Lo desollaban y ahora sí los sacerdotes metían leña abajo del altar de bronce, la parrilla, y colocaban las partes junto con la cabeza en el holocausto. El holocausto no se hacía solo con pura carne de este animal, siempre se acompañaba de una ofrenda vegetal, que es la segunda que vamos a ver. Todo eso tenía que arder. El altar de bronce siempre tenía que estar ardiendo, no podía apagarse ese fuego, siempre había holocausto. Y desollará el holocausto, verso 6, y lo dividirá en sus piezas. Los hijos de los sacerdotes Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos. Es la grasa, hermano. Dentro de los intestinos hay grasa y toda esa grasa había que quemarla sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Y todo es todo, menos el cuero. La piel era para el sacerdote. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¿Por qué para Dios este animal quemado era olor grato? Para usted se acerca al altar de bronce y ¿qué va a oler? Pues carne quemada y grasa quemada. Usted no lo entiende, pero Dios dice que para él era olor grato. Había que hacerlo porque no había llegado la sangre de Cristo. Y quedaba expiado, cubierto en lo que llegaba la sangre del Cordero de Dios. No, yo no tengo vacas, tengo puras ovejas. Si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño de las ovejas o de las cabras, llámese chivo, ¿no? Macho y sin defecto lo ofrecerá y lo degollará, no el sacerdote, el que degollaba era el que llevaba la ofrenda, y lo degollará al lado del norte del altar, delante de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Los pueblos paganos también hacían sacrificios. Los sacrificios de los pueblos paganos eran diferentes. Podían ser perros, podían ser gatos, podían ser buitres, podía ser todo animal. Más adelante Dios dice, estos animales no, porque esto lo sacrifican los que no conocen. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote lo acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas. El penitente lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Yo si veo arder un becerro, o yo si veo arder una oveja, pues para mí huele a carne, punto. Pero Dios dice que era olor grato, porque el penitente iba realmente arrepentido y Dios conocía su corazón. Olor grato. No vas a morir tú, va a morir ese animal, pero lo que estoy viendo es tu corazón, no tanto el holocausto. Llega un momento en que la gente deja de arrepentirse, pero sigue dando holocaustos, sigue quemando animales, pero no está arrepentida, y eso lo detesta Dios. Isaías capítulo 1 verso 11.
El mismo Dios que había mandado los holocaustos, Él ya está harto de ellos. Isaías capítulo 1, verso 11. El mismo Jehová que había pedido las ofrendas, 600 años después, con el profeta Isaías, miren lo que está diciendo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto o hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Se da cuenta cuál es la esencia del sacrificio? El corazón arrepentido. Ya lo habían hecho nada más por hacerlo. ¿Quién demanda de vuestras manos? ¿Que no lo demandó Él a través de Levítico? Nuestro amado Señor. Sí, pero Él quería con un corazón arrepentido. Era lo que valía. ¿Qué es hollar? Hollar es cuando hay un campo tan bonito y de repente pasan 100 vacas. Eso es hollar. Cuando venís a presentaros delante de mí, cuando vienen a hollar mis atrios, el del tabernáculo, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas vana ofrenda. El incienso que ponen a la ofrenda, que vamos a ver adelante, es abominación. Luna nueva, cuando empezaban las fiestas, días de reposo, el convocar asambleas, ya no lo puedo sufrir. ¿Por qué? Seguían haciendo lo correcto, pero con un corazón malo. No lo puedo sufrir. Son maldad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tengo aborrecidas. Mi alma me son gravosos, cansado estoy de soportarlas. Punto. ¿Se dan cuenta que lo que Dios valoraba aparte del ritual? Era que el penitente estuviera arrepentido por su pecado. No me traigan más vana ofrenda. Del holocausto nada le quedaba al sacerdote, solo el cuero. Pero ahora, resulta que usted era de la gente pobre de Israel. Usted podía ser una viuda, se quedó sin esposo y todo eso, y no tenía dinero. No tenía para vacas, no tenía para ovejas ni chivo. Ah, bueno, si usted es pobre, entonces ¿sabe qué? 2 tortolitas o 2 palomitas. Verso 14. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Nada más que aquí se había que quitarle las plumas y el buche. Y el sacerdote lo ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar. Su sangre será exprimida sobre la pared del altar y le quitará el buche, o sea el estomaguito, y las plumas, las cuales echará junto al altar donde están las cenizas. La abrirá por sus alas, pero no la dividirá en 2. Y el sacerdote las hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego, holocausto y ofrenda de olor grato para Jehová, siempre con un corazón arrepentido, si no, no vale. Veamos Lucas 2:22, qué es lo que ofrece José y María cuando circuncidan al niño Jesús. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, después del parto, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Llevaban a su nene precioso, lo presentaron en el templo, y cuando se cumplieron los días de la purificación, seguimos 2:23, como está escrito en la ley del Señor, Levítico, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Jesús fue el que abrió matriz, fue el primero. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, ¿qué ofrecieron José y María? Un par de tórtolas o 2 palomitas. Era de los pobres. Y solo ofrecieron sus tortolitas y sus palomitas. Para aquellos de la prosperidad, que dicen que Jesús era rico, que sus 12 también eran ricos, que Pedro tenía una compañía pesquera muy grande. Lo que acabamos de leer es lo que Dios le dice al penitente, al que lleva la ofrenda. Pero más adelante Dios le dice al sacerdote qué es lo que tiene que hacer con esta ofrenda. Levítico 6, 8 y 13. Aquí lo que acabamos de ver en el capítulo 1 es lo que Dios le dice al penitente que lleve. Y aquí en 6, 8, 13 Dios le está diciendo al sacerdote cómo comportarse ante este holocausto. Le está diciendo que se ponga sus ropas blancas de sacerdote y quite las cenizas. Y ya que vaya a sacar las cenizas del tabernáculo, que se cambie de ropa para poder sacar esas cenizas. Eso es lo que le está diciendo al sacerdote frente al holocausto. ¿Quién es nuestro holocausto, hermano? Jesucristo. Efesios capítulo 5, verso 2. Pablo dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda
y sacrificio a Dios en olor fragante. Por eso cuando Jesús muere en la cruz dice, la ira de Dios fue satisfecha. El cordero que pudo quitar el pecado del mundo, no encubrir. ¿Hay poder en la sangre de Cristo? A eso se refiere la Biblia. Holocausto, sacrificio a Dios en olor fragante. Esta es una de las 5 ofrendas que se presentaban en el tabernáculo. ¿Qué significa en el Nuevo Testamento esta ofrenda? Esta ofrenda, el holocausto, es una figura de uno de los más elevados aspectos de la obra de Cristo, en la que el Señor es visto ofreciéndose a sí mismo enteramente a Dios, yendo hasta la muerte a fin de cumplir la voluntad de su Dios y Padre. Si no hubiera muerto, no hubiera habido perdón de pecados. Él se levanta para ir a ser crucificado, pero dice, no, que no te acontezca eso. Yo te quiero mucho, no hagas que te maten. Apártate de mí, Satanás. No quieras interrumpir la obra de Dios. El Cordero de Dios murió por nosotros. Capítulo 2 de Levítico. Esta ofrenda era sin derramamiento de sangre. Era una ofrenda de harina, de aceite, de incienso. Y la flor de harina se podía dar en 3 formas, sin cocer. Podía ser también cocida. Y había 3 formas de cocerla: en el horno, en el sartén y en cazuela. Y una tercera forma es entregarla como grano tostado de la cosecha. Dice Jesús, en aquel día, el día final, 2 estarán moliendo y una será llevada. En una cama estarán 2 acostados y uno será llevado. Quiero llevarlos a que cómo se molía la harina. Se ponían 2 señoras aquí, una acá y otra al frente. Y en medio había una piedra. Y ellas tenían otra piedra acá. Era piedra con piedra, como un molcajete. Pero eran las 2. Y sacabas la harina y te dabas cuenta que tenía granito. Regresabas la harina hasta darle y quedara como un polvito fino. La ofrenda de flor de harina, lo mejor. Podía ser cruda, podía ser cocida, horno, sartén o cazuela. Y podía ser de grano tostado. Y había una forma de prepararla. Nunca le podías poner levadura, tampoco miel. ¿Qué tenías que ponerle? Sal. Eso, acompañado con un corazón de arrepentimiento, era ofrenda para Dios. Todo eso, si lo hacías muy bien y con un corazón no arrepentido, ya vimos en Isaías, harto me tienen. Vamos a ver la segunda ofrenda. Les dije que podía ser cruda. Y eso está desde el versículo 1 al 3. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite. ¿Qué les recuerda el aceite en el Nuevo Testamento? El aceite de la unción de Cristo. Y además otro ingrediente que es incienso. El holocausto se estaba quemando de alguien que llevaba un toro y junto a eso se quemaba la ofrenda de vegetales. Esta es sin cocer y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y aceite. Con todo el incienso lo hará arder sobre el altar para memorial. El sacerdote tomaba un puño de estos 27 litros de todo esto y aceite, 16 litros de lo mejor, y aventaba un puño al altar de bronce y el resto se quedaba con él. Esta sí era casi para el sacerdote todo. Aquí no comía el penitente. En la ofrenda de paz van a ver que sí come el penitente. En la primera ofrenda, ¿qué le quedaba al sacerdote? El cuero. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima. Él y sus hijos hombres podían comerlo. Y la que es cocida se puede dar en sartén. Ustedes vean el versículo 5 que dice, en sartén. En el versículo 4 dice, en horno. Y en el versículo 7 dice, en cazuela. Verso 9. Tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, la mayor parte. Lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida, olor grato a Jehová. Verso 14. Se podía ofrecer en forma tostada, grano tostado de la cosecha. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ella aceite e incienso con sal, y el sacerdote hará arder el memorial de él y parte del grano desmenuzado, ofrenda encendida. Ahí está
la ofrenda. La forma en que se tiene que preparar está en el verso 11. En el verso 11 dice cómo se tiene que preparar la ofrenda vegetal. Ninguna ofrenda vegetal que os prefieres a Jehová será con levadura. Como ofrenda de primicias la ofreceréis a Jehová, mas no subirá sobre el altar el olor grato. Y sazonarás con sal. La sal evita la corrupción de la carne, ¿recuerdan? Vosotros sois sal y luz de este mundo. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Vosotros sois la sal y la luz del mundo. Aquí está diciendo cómo el penitente va a llevar la ofrenda. También Dios le dice al sacerdote cómo se debe comportar ante esta ofrenda. Y eso está en el capítulo 6, del verso 14 al 23. Ahí está cómo Dios le dice a los sacerdotes que se deben comportar ante esta ofrenda. La ofrenda vegetal significa en el Nuevo Testamento tipología de la vida perfecta y santa que llevó Jesús, aún siendo hombre. Porque la Biblia dice que el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. El que nunca pecó, esta ofrenda representa el andar limpio de la humanidad de Jesús cuando Él estuvo aquí. La ofrenda vegetal nos habla de Cristo como el hombre perfecto e impecable y su vida de santidad, sin mancha. Ese caminar de Jesús aquí en sus 33 años era olor fragante para Dios, porque alguien santo estaba en el mundo, aquel que no conoció pecado, Jesús. Dice la Biblia de que si alguien se enoja con su hermano, lo dice Jesús mismo, digo yo que ya pecó. Si alguno mira a una mujer para codiciarla nada más, yo digo que ya adulteró. Y la Biblia dice que Jesús nunca pecó, ni de pensamiento, una vida santa, limpia, como la harina. En esta ofrenda no había derramamiento de sangre porque la misma nos habla de las perfecciones de Cristo. La flor de harina tipifica su humanidad impecable y sus cualidades morales sobresalientes. El aceite nos habla de la gracia y el poder del Espíritu Santo que siempre caracterizaron su vida. El incienso es el emblema de la suave fragancia que exhalaba su persona a cada paso de su vida. Yo me imagino, hermanos, el respirar de Jesús era un incienso para su Padre, porque Él no pecó. El caminar de Jesús, el transpirar, la exhalación de Jesús era incienso para su Padre, porque éste no conoció pecado. Llevó una vida perfecta. Y esta ofrenda vegetal significa la vida perfecta, moral de Jesús. Jesús entregó todo por nosotros. Y ahí están los dos espejos que están alrededor de la cruz. Difícil el libro de Levítico, pero una vez que usted lo entienda, va a entender mucho de la Biblia. Hay 3 capítulos dedicados a la lepra. La lepra es tan importante que era una enfermedad de la piel porque la lepra representa el pecado y cómo Dios abomina el pecado. Todo eso lo va a aprender si usted se enamora de este libro, el tercer libro de Moisés, Levítico. Y si usted dice, ay hermano, es que yo no sé entender la Biblia y menos Levítico, entonces yo le digo, pídale al Espíritu Santo que le enseñe. Damos gracias a Dios por todo lo que Él dejó dicho. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias, porque la obra que Jesús hizo en la cruz fue tan perfecta, tan incomprensible en su momento. Solamente algunos hombres iluminados como Pablo, Pedro y los primeros apóstoles pudieron entender la dimensión de lo que había pasado en Jerusalén, en ese Gólgota. Tanta gente hoy ni lo entiende. Es solamente un símbolo, un crucifijo en el pecho. Señor mi Dios, nosotros que hemos entendido que es el sacrificio más precioso que ha habido y que esa sangre tiene poder para limpiarnos y abrirnos camino a la patria celestial, te damos gracias, porque sin merecerlo lo recibimos. Bendecimos a tu pueblo que fue comprado por tu sangre. Bendecimos tu nombre, Señor. Danos un corazón como el tuyo, Señor, lleno de amor, de perdón. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra desatención a tu palabra, lo que solamente tu sangre puede hacer, quitar el pecado, por la sangre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.